Buenos días a todos. Hoy día, 21 de octubre de 2025, damos inicio a la cuarta charla del mes del Nexo Agua, Energía y Alimentos del año 2025, en el cual tenemos el agrado de contar con una nueva invitada, ya, que nos va a contar una temática, yo creo que bastante desconocida para el sector riego aún, pero contingente también y bien interesante por las implicancias que esto puede llegar a tener de cara al futuro, en términos de nuevas oportunidades, nuevos mercados y, por supuesto, abrir otros que son totalmente inéditos. En este caso, hoy contamos con la presencia de Fernanda de Groot, de la Unidad de Proyectos y Medio Ambiente, División de Desarrollo de Proyectos de Energía de nuestro país. ¿Ya? Ella es ingeniera agrónoma y magíster en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Actualmente trabaja en la Unidad de Proyectos y Medio Ambiente del Ministerio de Energía, donde se ha especializado en economía circular, en el sector energético y en el seguimiento de los compromisos asociados a los instrumentos de política pública asociados a esta materia. Ella ha liderado la identificación de brechas sectoriales, el desarrollo de propuestas para su resolución y la colaboración en la elaboración de decretos de obligaciones de la nueva ley REP vinculados a paneles solares y baterías. ¿Ya? Entonces dejo con ustedes a nuestra invitada Fernanda de Groot. Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, como me comentaban, mi nombre es Fernanda de Groot. Yo trabajo en la Unidad de Proyectos y Medio Ambiente y de esta división que busca acelerar, la división de desarrollo de proyectos busca acelerar la generación de proyectos de generación, almacenamiento y sobre todo de energías renovables, ¿ya? Entonces, un poco, ¿qué es lo que hace nuestra unidad? Tiene el foco de mejorar el desempeño ambiental de los proyectos de energía, ¿ya? Atendiendo como ciertas brechas que pueden ser sistemáticas o que son en relación a todos los proyectos, que se van repitiendo en algunos tipos de proyectos, ¿ya? Y nosotros tenemos tres áreas principalmente: la institucionalidad y la regulación ambiental, donde vemos los proyectos que han sido reclamados ante el SEA, en el Comité de Ministros, algunas temáticas y normativas ambientales que se están desarrollando en el país. También tenemos, como les decía, el desempeño ambiental de los proyectos de inversión, y aquí en realidad, claro, vemos todo lo que es durante la evaluación, pero también de los proyectos, pero también cuando estos están en operación y tienen alguna temática o algún problema ambiental, ¿ya? Y ahí trabajamos principalmente en temas de biodiversidad. Por ejemplo, doy un ejemplo así rápido: los parques eólicos han tenido muchas colisiones con aves, y ahí estamos haciendo un gran trabajo para ver qué soluciones se pueden implementar en los proyectos para mejorar este tema. Y el último lineamiento o línea de trabajo de esta unidad es la economía circular en el sector energía, ¿ya? Que esta unidad empezó recién el año pasado. El tema, si bien la economía circular en el ministerio se había estado desarrollando, sí, como con iniciativas propias, la idea era esto, focalizarlo y coordinarlo desde una sola unidad. Un poco de contexto para como ver o indicarles por qué se está viendo este tema, y es que aquí nosotros tenemos la capacidad instalada neta de generación eléctrica en nuestro país, ¿ya? Para los que no saben, en nuestro país tenemos tres sistemas. ¿Se ve mi puntero? ¿No? A ver, mueve, por favor, Fernanda. Ahí, ¿o no? Sí, ahí se ve. Sí. Nosotros tenemos tres sistemas eléctricos. El sistema eléctrico nacional, que abarca desde Arica a Puerto Montt, que es el más grande, si se fijan, y luego tenemos dos que son aislados, que son el de Aysén y el de Magallanes. Entonces, aquí está la capacidad instalada por tipo de generación, ¿ya? Y si se fijan,
la generación fotovoltaica es, la capacidad instalada es de un 30%, 31%, y si aumentamos con la eólica, estamos hablando de casi un poquito menos de la mitad, pero aproximadamente el 50% de nuestra capacidad instalada es entre paneles fotovoltaicos y eólicos, ¿ya? Y bueno, dentro de las metas que tiene el país es llegar a la carbono neutralidad al 2050, y para esto el ministerio tiene varias metas en su política energética nacional, pero de las más importantes es que al 2030 el 80% de la matriz energética sea de energías renovables, y el 100% de estas energías sean cero emisiones. Entonces, ¿qué es lo que se busca en el fondo? Es alcanzar una matriz energética sustentable, resiliente, flexible y baja en emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Ya? Entonces, claro, aquí nosotros decimos, incentivemos la energía renovable, generemos más proyectos de fotovoltaicos, por ejemplo, y eólicos, pero la pregunta es, ya, y después, cuando esos paneles fotovoltaicos o esos aerogeneradores deben ser cambiados porque ya perdió su eficiencia, o o hay algún tipo de residuo, ¿qué hacemos con ellos? Entonces, por ejemplo, o sea, no sé si han visto, pero los proyectos fotovoltaicos hay algunos que son enormes, ¿ya? Son muchos paneles, y en el fondo se hizo una estimación que más o menos entre el año 2010 y el 2023 se han instalado aproximadamente 55 millones de paneles fotovoltaicos en Chile. Y esto quiere decir que más o menos hay una generación de residuos hasta el momento de 11.000 toneladas y es de residuos de paneles, y podría llegar a 1 millón de toneladas, ¿ya? Además, si consideramos los paneles, o sea, los parques eólicos, entre el 2007 y el 2025 se han puesto en operación 63 proyectos, en total con 1.480 aerogeneradores. Entonces, de nuevo la pregunta, ¿qué vamos a hacer después con todos estos paneles y qué vamos a hacer con todos estos palas eólicas? Y también, por ejemplo, ahora que se está incentivando mucho el almacenamiento de energía, porque no sé si también tenían conocimiento, pero la energía renovable se produce en el caso de la fotovoltaica cuando hay sol o luz, y en el caso de los parques fotovoltaicos cuando hay viento. Y eso no, y cuando es el mayor consumo de luz también es en la noche. Entonces, ahí hay un desfase entre lo que se produce y lo que se requiere como demanda de energía, y por lo tanto el almacenamiento es una alternativa para almacenar esa energía renovable y poder disponerla en las horas que no se está produciendo esa energía renovable. Y también, si bien no tenía un dato preciso, hay muchos proyectos que están ingresando al Servicio de Evaluación Ambiental de Almacenamiento. Y por otro lado, hay o sea, además de esto que se ha instalado, ya hay muchos proyectos en evaluación, también fotovoltaico y eólico, ¿ya? Por lo tanto, todos estos números van a aumentar. Luego, un poco, aquí nosotros tenemos como cuáles son las políticas que avalan porque nosotros estábamos trabajando en la economía circular, ¿cierto? Dentro de la política energética hay una meta que es que al 2050 todos los proyectos energéticos consideran un enfoque territorial y un enfoque de economía circular, ¿bien? Ese es como nuestro paraguas. A la vez hay otras políticas, planes, que también buscan incentivar la economía circular, ¿ya? Y por ejemplo, en el plan de hidrógeno verde, que es una tecnología nueva que se está desarrollando, tiene una acción que es promover los estándares de economía circular en la industria de la cadena de valor del hidrógeno verde. Y también en nuestro plan de mitigación y adaptación al cambio climático hay una acción que también indica que hay que evaluar el aporte de la economía circular en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y bueno, y
Además, esto es lo política energética relacionada a energía. Pero además está la ley de responsabilidad extendida del productor, que es la conocida ley REP, que esto es del Ministerio del Medio Ambiente. Eso igual hay que tenerlo claro porque, para que no se confunda que son cosas distintas. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho durante estos 2 años de trabajo de la unidad y de desarrollo como de economía circular en energía? Primero queríamos como saber bien cuáles eran, como conocer un poco qué era lo que estaba pasando en el país. Entonces, bueno, primero hicimos algunas mesas internas con las distintas regiones y hicimos talleres presenciales y online con distintos actores, academia, privados, otros servicios públicos, ¿ya? Y que la idea era un poco conocer cuáles eran las brechas y los desafíos para incorporar la economía circular en el sector energía. Aquí como comentarles igual, en general, si nosotros igual queremos hablar de economía circular en energía, que es un poco más amplio, en general siempre el tema que más aparece es los paneles solares, ¿ya? Esa es como la mayor preocupación inmediata tanto de la ciudadanía como de los organismos públicos y como del privado, ¿ya? Entonces, si bien nosotros queríamos ampliar un poco esto, generalmente se va sin querer enfocando como en paneles fotovoltaicos, ¿ya? En qué vamos a hacer con los paneles. Entonces, bueno, algunas como puntos importantes del diagnóstico que logramos levantar el año pasado fue que no existe una certificación de los paneles fotovoltaicos y las baterías para su segundo uso, ¿ya? O sea, en el fondo hasta ahora no hay una certificación que diga este panel cumple con lo mínimo de seguridad y de eficiencia para que yo pueda usar ese panel, y lo mismo con las baterías, ¿ya? Y también como la seguridad. Los paneles fotovoltaicos a nivel nacional, independiente de su marca o modelo, están declarados como residuos peligrosos, ¿ya? Entonces, eso igual tiene un costo adicional en el caso de las empresas y una gestión distinta cuando uno tiene esos residuos en una empresa o en una bodega, etcétera. Y hay una opción eh, de mandarlos a un laboratorio y que ese laboratorio, a través de una revisión, se indique que efectivamente ese panel no presenta una peligrosidad. Pero eso tiene una gestión y un costo adicional, ¿ya? Entonces, también, ¿qué fue lo que nos dijeron y de lo que se levantó? Es que, en general, muchas empresas guardan muchos paneles fotovoltaicos porque importan más de lo que requieren, por si se les rompe, se les echan a perder, etcétera, pero son almacenados de una manera muy inadecuada y por lo tanto se generan algunos paneles que estaban buenos y que están guardados, solamente se dañan, y solamente porque no se almacenan ni se tiene un cuidado que requiere. Otra de las cosas que salió mucho es que existe que no hay un método estándar para evaluar el estado y la degradación que tienen esos paneles, ¿ya? Qué tan eficiente es, si se puede reparar o no se puede reparar. Y bueno, y acá hay un tema que es como un poco, dicen, no existe la demanda suficiente para que se instalen empresas que sean reparadoras o recicladoras de paneles fotovoltaicos, pero a la vez tampoco existe esa infraestructura en este momento. Entonces es como, ¿qué va primero? Tengo que tener la demanda o instalo una recicladora de paneles fotovoltaicos. Hay otros temas también que aparecieron, pero quise decir como algunos de los más relevantes. Bueno, con todo ese trabajo que nosotros hicimos durante el año 2024, nació la idea de hacer una hoja de ruta de economía circular en el sector energía. Y definimos que la meta era que, como es nuestra meta de la política, que al 2050
el sector ha adoptado un enfoque de economía circular y para eso nosotros hicimos como 2 etapas. Una primera etapa que es que hay que preparar ciertas normativas, ciertas acciones que sean habilitantes para que se pueda implementar la economía circular en el país, ¿ya? Y luego una segunda etapa donde ya la adopción esté integrada, exista un mercado de segunda vida, exista esta infraestructura que dijimos que no existe aún y que ya se esté desarrollando. Nosotros nos pusimos 3 objetivos específicos en esta hoja de ruta, que como les decía, es impulsar las acciones habilitantes para el cumplimiento normativo, articular y apoyar iniciativas que fortalezcan las capacidades y promuevan la adopción, y promover y acompañar el desarrollo de proyectos que impulsen la economía circular, ¿vale? Cada uno de estos objetivos tiene distintas medidas y estas medidas tienen distintas acciones, ¿ya? ¿En qué se encuentra esta hoja de ruta? Bueno, como les decía, están las políticas, ¿cierto?, que fijan que fijan los compromisos y las metas que tenemos como ministerio. Luego, con todos los insumos que levantamos durante el año pasado, se hizo un borrador de esta hoja de ruta que debiera estar este mes, a fin de mes, o el próximo mes, debiera pasar por una consulta ciudadana, que es una consulta pública que se hace a través de la página del ministerio, donde todos pueden opinar y dar sus observaciones a esto. Y se espera que esta hoja esté lista en diciembre. Ahora, un poco de contexto y una como pincelada de lo que es la ley REP. La ley de responsabilidad extendida del productor es una ley que se promulgó el año 2016 y que tiene como objetivo reducir la generación de residuos y fomentar su reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización, ¿ya? Esta ley se basa en distintos principios, que son los que están aquí, pero que el como más interesante es el que contamina paga. Por lo tanto, el que ingresa al país un producto tiene que hacerse cargo una vez que termine su vida útil, ¿ya? ¿Y cómo lo hace? Es organizando y financiando la gestión de esos residuos. Por otro lado está la jerarquía del manejo de residuos, que también es otro principio en el cual siempre se prefiere o se va a buscar la prevención de estos residuos, luego la preparación para la reutilización, que en el fondo es reparar para poder utilizar un producto, el reciclaje, la valorización energética y por último su eliminación, ¿ya? Esta ley también tiene es gradual, ya que las metas van a ir de forma gradual en el tiempo, y bueno, tiene otros principios también, ¿ya? ¿Cuáles son los productos prioritarios que hay hasta el momento? Son 7, ¿ya? Acá hay 6 fotos, pero son 7 porque este de aquí son 2 productos. Están los neumáticos, los envases y embalaje, los aceites lubricantes, las pilas, los aparatos eléctricos y electrónicos, las baterías y ahora recientemente los textiles que fueron incorporados este año. ¿Cuáles son como las características que tiene que tener un producto para ser considerado producto prioritario? Es que sea un producto de consumo masivo, que tenga un volumen significativo de sus desechos, que puede ser un riesgo para la salud de las personas o para el medio ambiente, que es factible su valorización y que existe regulación comparada de referencia en otros países, ¿ya? Y por cada uno de estos productos prioritarios se establece un decreto de metas y obligaciones, ¿ya? Entonces, los primeros 3 que están aquí ya tienen sus metas y su decreto de metas y obligaciones. Incluso ya en esto, en neumáticos y embalajes, ya se están
se tienen que cumplir las metas. El de aceites lubricantes recién se publicó el año pasado, y este año se espera publicar, o ya tiene una gran parte avanzada, es el de pilas y aparatos eléctricos y electrónicos. Aquí, bueno, como les decía, son dos productos, las pilas y los aparatos eléctricos y electrónicos. Luego las baterías está comenzando su proceso, y los textiles aún no, porque acaba de ser nombrado producto prioritario. ¿Por qué está remarcado esto? Porque los paneles fotovoltaicos son considerados aparatos eléctricos y electrónicos, ¿ya? Y como yo les decía, es súper importante, cuando apareció el anteproyecto de este decreto, no estaban considerados los paneles fotovoltaicos. Y la ciudadanía fue la que observó que no fueran parte de estos decretos de meta, ¿ya? O sea, es una preocupación real, importante, para la ciudadanía, y si mostramos datos, es real que se va a generar una gran cantidad de estos residuos. Algunos actores principales que tiene la ley RED: está el productor. Como yo les decía, es el que pone los productos prioritarios en el mercado, generalmente es el que importa los productos a Chile. Este productor, para cumplir con sus metas, tiene que financiar un sistema de gestión, que es el que organiza el sistema de reciclaje o de gestión de los residuos, y luego están los gestores, ¿ya? Muchas veces, aquí también aparece el consumidor, pero en algunos casos el productor y el consumidor pueden ser lo mismo, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de un envase y embalaje, hay un productor que los produce, luego uno como consumidor, una persona común y corriente, va a consumir ese producto, pero en el caso de los paneles en general es como que el productor, que es el importador, es el mismo que utiliza los paneles, y por lo tanto el productor es el... Luego de los sistemas de gestión hay dos tipos. Uno que es un sistema de gestión colectivo, en el que más de un productor se une, ¿ya?, para hacer un solo sistema de gestión, y que contrata a sus gestores de residuos, ¿ya? O puede ser un sistema individual, pero que debe recolectar solamente los propios residuos, ¿ya? Los sistemas de gestión tienen que cumplir ciertas metas como acumuladas, ¿ya? Ya, y bueno, el decreto de pilas y aparatos eléctricos, son dos los productos, ¿cierto? Las pilas y los aparatos eléctricos y electrónicos, que se dividen, que tienen una división en tres tipos, ¿ya? Están los aparatos de intercambio de temperatura, que son principalmente los aparatos que enfrían o que calientan, por ejemplo, un refrigerador, un aire acondicionado, a esos son los de intercambio de temperatura. Los paneles fotovoltaicos, que son una segunda clasificación, y luego otros aparatos que podría ser un hervidor, un secador de pelo, etc. ¿Ya? Entonces, en este caso, en el decreto, los productores van a ser los que introduzcan al mercado nacional las pilas y los artefactos eléctricos y electrónicos. Aquí hay algo importante, es que no van a estar sujetos a estas metas de recolección y valorización los productores que califiquen como microempresas, ¿ya? Y como les mostraba recién, estos pueden ser individuales o colectivos, en este caso también para este decreto también. Y aquí están las metas, ¿ya? Entonces, aquí hay que tener varias cosas, o sea, son distintas cosas. Uno, hay una meta general, que es para la pila y en los aparatos, una meta específica, que es para los aparatos de intercambio de temperatura, y otra meta específica que es solo para paneles fotovoltaicos, ¿ya? Y acá, en general, las metas se miden en base a lo que se introdujo en el mercado los años anteriores, ¿ya? Pero en el caso de los paneles fotovoltaicos es un poco distinto, porque se asume que tienen una vida útil de 25 o 30 años, entonces
no es algo que se renueve muy rápido, sino que es algo que es a largo plazo, y por lo tanto se calcula en base a una estimación de residuos que a la vez se calcula en función de lo que fue puesto en el mercado en años anteriores, ¿ya? Se llama fórmula de Weibull, que viene enredada la forma de cómo sacar este cálculo, pero lo importante es que no es en base a lo introducido, sino que es en base a una estimación de residuos, ¿ya? Y bueno, los productores de paneles fotovoltaicos deben cumplir solamente con esta meta. Acá hay otra cosa importante. Este decreto comienza su vigencia 2 años después de su publicación en el Diario Oficial, y eso no ha ocurrido aún. Por lo tanto, si fuera el próximo año, el 2026, que se publique, hay 2 años sin meta, y 2029, 2030 más o menos, sería el primer año de meta en el caso de los paneles, ¿ya? Que sería de un 10%. Entonces, ¿cuál es ese 10%? ¿Ya? Que se estima, Medio Ambiente hace estas estimaciones, se estima que el primer año de cumplimiento de la meta se deben recolectar 68.300 paneles fotovoltaicos, que son aproximadamente 1.600 toneladas, ¿ya? La gracia de los paneles fotovoltaicos es que se pueden usar, las formas de valorización son 3. Se puede preparar para la reutilización, ¿ya? Que esto quiere decir que se puede reutilizar, reciclar sus partes o utilizarlo como valorización energética, ¿ya? Esto es decir, por ejemplo, nos decían que se utilizan en los hornos cementeros para generar calor de las calderas. Entonces, estos 68.300 paneles van a tener que pasar por un sistema de gestión en el que, para cumplir las metas, se puede hacer estos 3 tipos de valorizaciones. Se puede preparar para la reutilización, reciclaje o para valorizar energéticamente. Todo esto, bueno, yo lo estoy hablando bien simple, pero esto tiene que, hay que demostrar que ese gestor se hace cargo realmente. Todo esto es con documentos, pasa por un sistema de gestión, ¿ya? Entonces, pero ¿qué es lo importante con esto? Es que para contabilizar estas metas de la recolección y valorización del 10%, es que se van a poder reutilizar y las empresas van a poder contabilizarlo dentro de sus metas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este año se inauguró la planta solar comunitaria de Talagante, que es un sistema fotovoltaico de 300 kilowatts, que más o menos abastece a 190 personas de la comuna de Talagante, ¿ya? De energía eléctrica para su hogar. Entonces nosotros dijimos, bueno, son, ¿cierto?, 68.300 paneles, lo aproximamos a 70.000 paneles, entonces dijimos, bueno, si pensando en paneles de 330 watts o de 200 watts que han perdido su capacidad, porque eso sí, cuando uno reutiliza, la eficiencia de este panel no va a ser al 100, sino que puede ser un 80, un 70%, 75%. Nosotros hicimos algunas estimaciones y que están aquí, pero que con esos, si es que se reutilizaran todos esos paneles, se podrían hacer 77 proyectos equivalentes al de Talagante, en el caso de utilizar paneles de 330 watts. En el caso de usar paneles más pequeños, de menos potencia, serían aproximadamente 47 paneles. ¿Y cuál es la oportunidad en el fondo que se le dé a esto? Es que se puede usar estos paneles reutilizados para hacer proyectos, por ejemplo, de riego, ¿ya? Que podrían servir para la agricultura. Hay un caso que es una iniciativa que se llama Solar Circular, que es un bien público que se hizo en la Universidad de Antofagasta, que es mandatado por el Ministerio de Energía,
y financiado por Corfo, que ellos finalmente su producto final es una guía de cómo manejar los paneles para que estos no se rompan o no se dañen, y además da varias formas de cómo se pueden utilizar estos paneles y algunas como lineamientos técnicos de cómo se puede hacer, ¿ya? Y ellos tienen ellos hicieron con unos paneles reutilizados un sistema de riego que es, bueno, es en el norte, no es para un cultivo, sino que eso es como para un riego de un parque, es de árboles, pero no es productivo, ¿ya? Y acá yo les dejé el link para que puedan ingresar a ese proyecto. Y bueno, esa es como mi presentación. También dentro de, acá dejé el link de una página de la unidad donde hay varios documentos de interés y los documentos sobre el diagnóstico que se hizo, sobre el seminario, los talleres y toda esa información. Esa sería mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda. Bueno, lo dejo ahí. Gerson, si me puedes ayudar con las preguntas que hay en el chat. Mientras tanto, me gustaría hacer una consulta a mí. Bueno, en Comisión Nacional de Riego nosotros hace más o menos 10 años que trabajamos con la inclusión de energía renovable en el sector agrícola. ¿Ya? Eso nos lleva hoy día a tener una cifra por cerca de los 15 megas, si no me equivoco, de paneles, principalmente paneles fotovoltaicos instalados. Y estos muchas veces son desarrollados por consultores de riego que tienen sus empresas y que en este caso yo diría que algunos de ellos importan estos paneles, ya, containers de paneles. Mi consulta es, estos importadores de paneles tendrían que hacerse cargo, ¿no es cierto?, de la vida útil de estos paneles que ellos instalaron, o que vendieron quizá a un tercero para ser instalados en el sector agrícola. Claro, siempre y cuando no sean clasificados como microempresa, A ver. Sí, según la ley 20.416. Ya. ¿Ya? Y hay otra cosa igual importante que se me olvidó mencionar, es que los sistemas de gestión tienen que implementar formas de recolección de los paneles. Entonces, por ejemplo, si hay una persona que se le echaron a perder sus paneles, y no sé, son 4 o 6 paneles, los va a poder ir a dejar a estos como puntos limpios que hay de envases y embalaje. También van a existir esos puntos limpios para recibir paneles, ¿ya? Entonces, esa persona los va a poder ir a dejar en esos lugares. Si es que ese importador califica como microempresa. Lo que pasa es que, claro, estos paneles se entregan a un agricultor, ya que es una persona que trabaja en el campo, y se entrega como un proyecto, como que se le vende en el fondo. Entonces, el agricultor es el que queda como dueño del proyecto. Entonces, ¿cómo tendría que avisar a ese consultor, a ese proveedor de los paneles? Es que es un poco distinto, porque en el fondo el que importa es el productor, ¿ya? Y no es que van a ser directamente esos paneles que él introdujo los que tienen que ser valorizados, sino que él, hay unas ventanillas y formatos de medio ambiente donde uno tiene que ir registrando la cantidad de paneles que va ingresando año a año, ¿ya? Y en base a esa fórmula que yo decía que se va a establecer, ese productor va a tener que cumplir con una meta de un porcentaje de esos paneles, pero no quiere decir que va a tener que ser
sea, son paneles, no necesariamente los mismos paneles que están en el proyecto de una persona, ¿ya? Entonces, él tiene que buscar la forma, ¿ya? Por eso están estos sistemas de gestión, de cumplir con esas metas. Entonces, puede ser que una persona, o sea, que este importador, digamos, tiene que recolectar 10 paneles, esa es su meta, ¿ya? Para ponerlo en números fáciles. Él, con este sistema de gestión, lo que él tiene que asegurar es que esos 10 paneles, que hayan 10 paneles que se gestionaron, independiente haya sido una persona X la que los llevó a estos puntos o él fue a un... recolectó de otra parte paneles dañados o incluso esos 10 paneles podrían ser 5 que se reutilizaron y 5 que se están llevando a reciclaje. Yeah. ¿Se entiende o es medio enredado? O sea, en el fondo, la persona que tiene su sistema de riesgo, si es que no importó los paneles, no tendría por qué él hacerse cargo, ¿ya? El que importa los paneles es el que se tiene que hacer cargo. Ya. ¿Ya? Gerson, sí. Gerson, tú tenías una consulta. Sí, no, dos cosas. Lo primero, como una noticia que vi la semana pasada, que una minera implementó la primera planta de reciclaje de paneles solares en Atacama, por iniciativa de la empresa Anfal. Vi esa noticia, me llamó la atención, ahí, no sé qué opinas tú, ahí, la visión, ¿crees que esto debiese crecer? No sé si esto finalmente se va a decretar como ley para que se creen, como tú decías, ciertos lugares en el país que, digamos, fomenten esto. O sea, esa empresa, yo no he visto la presentación de este año o de lo que ellos decían, pero el año pasado nos juntamos con ellos y es súper interesante lo que ellos proponían, porque no es solo reciclaje, sino que también tienen una línea de reparación, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ellos repararían paneles y además reciclarían los paneles, que me parece súper importante porque además en la zona donde están ubicados es donde hay mayor cantidad de proyectos fotovoltaicos, ¿ya? Entonces, así la gestión se hace más eficiente porque en otros productos prioritarios, en general las plantas recicladoras están centralizadas en el país y por lo tanto además hay que hacer toda una gestión de movilizar, de transportar todo ese residuo. Entonces, en ese sentido, que estén en un lugar donde hay gran cantidad de proyectos es súper interesante y sería la primera planta que existiría en Chile, entonces creo que es muy importante que se desarrollen ese tipo de proyectos. Y la otra consulta que te quería hacer, bueno, ahora también tomando un poco eso, si usted dentro de, bueno, de esta labor que hacen, consideran actores como relevantes técnicos como la SEC, por ejemplo, quienes, bueno, desarrollan las normativas que integran la tecnología fotovoltaica, y yo pensando al día de mañana que se haga más masivo esto de hacer un segundo uso de los paneles que funcionen, igual creo que debiesen tener ciertas consideraciones como, no sé si de prueba, alguna estabilización de mediciones, porque finalmente, sí, claro, si solamente se ve que generan, hay temas de seguridad también que ir viendo de que cuando se dé una segunda vida y lo tenga un usuario, no sea riesgoso para él. Igual que en este caso, antes de terminar, perdóname, este caso de la minera con respecto a lo que es reparación, yo creo que igual eso en algún momento va a estar regulado para ver, digamos, el alcance y cómo, digamos, dar una segunda evaluación de esos sistemas, creo yo. Sí, o sea, efectivamente eso son normativas las que están actando para como asegurar, y es uno de los trabajos que nosotros tenemos establecidos en nuestra hoja de ruta, ¿ya? Justamente nosotros trabajamos directamente con la SEC, entonces estamos en ciertas mesas de trabajo para ver cómo es posible avanzar en este sentido. No podría decir que hay una propuesta clara en el momento, pero sí es algo de lo que se quiere trabajar, ¿ya? De lo que se quiere trabajar. Gracias. Ahora, por mi parte, me surge también otra consulta, porque, a ver, en el caso de los paneles, menciono
lo voy a mencionar así, pero no mucha gente sabe que hay una gran cantidad de paneles. Los paneles del año pasado son muy diferentes a los de este año y los de hace 10 años son paneles muy diferentes a la tecnología actual. Entonces, entiendo que el reciclaje busca reducir los residuos de todo el espectro, pero estamos hablando que quizá hay tecnología, vamos a decir, entre comillas, obsoleta, que son estos primeros paneles que llegaron, no sé, 2020 hacia atrás, eh, y claro, si la intención es reciclar, hay que considerar ese universo de instalaciones que tienen estos paneles antiguos, pero ¿cómo sería atractivo? ¿Cómo se podría hacer que sea atractivo tomar ese material antiguo para poder dar una segunda vida útil? Considerando que además dentro de los paneles, otro elemento importante es el inversor. Entonces, que sean compatibles con los inversores actuales, que sean de alguna manera interesantes para el público, que probablemente tiene que ver con los costos y con algún sello de que eso va a funcionar por último los próximos 10 años. Pero ¿cómo? Mi pregunta es, ¿cómo harían atractivo la reutilización de esos paneles que son modelos antiguos, por decirlo de esa manera? A ver, o sea, mi opinión es que independiente de que sean antiguos o no, lo importante es que sean eficientes, ¿ya? O sea, o que tengan una eficiencia, que sean una eficiencia que se pueda, o sea, que sea mayor al, no sé, que sea de un 70%, 80%, mientras sea eficiente y tú lo puedes utilizar igual, ¿ya? El tema es que, claro, ojalá que eso tenga un costo que no sea muy alto y que claramente ese que sea menor a uno más nuevo para que se pueda utilizar y que sea como atractivo. Y ahí es donde un poco falta, y lo que no hay es un mercado estable. Yo creo que una vez que se empiece, que exista la normativa, como decías tú, de que el comprador se asegure de que en realidad nunca va a ser nuevo, no va a tener 100% eficiencia, pero sí poder como certificar cierta eficiencia. Una vez que exista esa normativa, que esté el mercado, que realmente los costos de esa gestión permitan que el valor del panel no sea muy alto, ahí yo creo que se va a ir desarrollando este mercado y va a ser atractivo. Pero de que sean antiguos, no sé si tiene una limitación. Disculpa, Gerson, antes que pases tú. Hay una lámina que pusiste, creo que era la cuarta, donde muestras la cantidad de toneladas de residuos en paneles. Si puedes ponerla, por favor. Y ahí quedé con la duda si esa cantidad de paneles, justamente, estimación de generación de residuos, 55 millones de paneles. No, creo que es la siguiente. Generación de residuos 11.000 toneladas. Pero la estimación de generación de residuos de 11.000 toneladas, ¿en paneles son esos? Sí, en paneles ¿Y solares. esto es anual o acumulado? Acumulado. Al 2024. Sí. Ya, 11.000 toneladas de paneles. Solo para saber, porque me surge una... Yo creo que mucha gente no lo sabe, yo me incluyo, pero yo entendería que cuando un parque solar, porque son los principales productores de los residuos de paneles, ¿no es cierto? Un parque solar descarta o reemplaza paneles para mantener su generación de acuerdo a los contratos de energía, etc. Pero en el fondo genera estos residuos o estos paneles que quedan ahí sin utilizar. Entiendo yo que al hacer la RCA y todo el proceso de evaluación ambiental, ellos tienen que hacer un plan de cierre de la planta y en el fondo hacer un manejo de sus residuos.
Mi pregunta es, si eso está incorporado, ¿por qué se generan estos residuos? ¿O cómo se hace hoy día con ese manejo de residuos? Porque se están generando hoy día 11.000 toneladas, ¿ya? Esto es 2024, hoy día 2025, podría ser mucho más, porque sabemos además que cada año se está duplicando la cantidad de instalaciones de parques solares. El crecimiento es exponencial, por lo tanto la generación de residuos también va a ser exponencial. Entonces, hoy día, ¿cómo se hace con los paneles? ¿Qué está pasando con ellos? ¿Dónde están quedando dispuestos? Sí, Solo para conocer esa parte. ¿Y sí. por qué no estaría, me da la impresión que no estaría como dentro del plan de cierre de manejo de residuos que debería estar contemplado en la evaluación ambiental? Sí, mira, en la evaluación ambiental, los planes de cierre en general y los más antiguos son poco específicos, o sea, son bien amplios, ¿ya? Y no dicen específicamente si hay una empresa o qué es lo que van a hacer. Entonces, ahí también hay un trabajo que hacer en cómo que las RCA sean más específicas, ¿ya? Y qué es lo que se está haciendo y que lo que hemos conocido nosotros es que muchas veces están en bodegas, ¿ya? Que los paneles están dentro de la misma empresa en una bodega y están almacenados ahí y Por simplemente años, ¿sí? ¿Ya? Y hay algunas empresas que se dedican a la valorización, pero en realidad son como, por lo que tengo entendido, lo que hemos logrado, porque igual la información a veces es compleja, las empresas no quieren contar todo, es disposición final, una disposición final segura. Y hay algunas plantas, como decía, que las están valorizando energéticamente en estos hornos cementeros. Eso es lo que nosotros sabemos que hay en este momento. Pero generalmente están almacenadas en las mismas empresas. ¿Ya? Y por eso es tan preocupante qué es lo que se va a hacer con ellos. ¿Ya? Y por eso es cuando nosotros hemos hecho talleres, mesas o simplemente reuniones, lo que primero salta el producto prioritario, o sea, o más que los aerogeneradores o las baterías, es siempre qué se va a hacer con los paneles. Perfecto. Con esto cierro, no tengo más consultas, pero con esto cierro, Gerson, disculpa. El panel en sí, un panel fotovoltaico, si es que se rompe o si está dispuesto en alguna parte cercano al suelo. Estoy pensando, por ejemplo, en la fotografía. Tenemos un montón de paneles cubriendo hectáreas de suelo chileno. ¿Hay algún residuo contaminante del panel que pueda afectar algún metal pesado, alguna cosa que contamine de forma perpetua? Estoy pensando desde la ignorancia, no sé si plomo, voy a pensar en arsénico, no lo sé, o tierras raras que podrían estar comprometiendo la calidad del suelo al futuro, en caso de interacción de los paneles con el suelo. Sí, o sea, por eso yo decía que están clasificados como peligrosos, porque tal como tú decías, hay algunos, no todos los paneles contienen los mismos elementos, pero sí tienen algunos plomos, arsénico, cadmio y otros elementos que mientras el producto no esté dañado, eso no debería, no tiene un riesgo, ¿ya? Pero una vez que está dañado podría tener ese riesgo. Y por eso es lo que yo decía, que para poder desclasificarlo como residuo peligroso, tiene que pasar por un laboratorio en el que se le hacen distintas pruebas para ver si es que realmente tiene algún grado de toxicidad o no, o de peligrosidad, ¿ya? Entonces, claro, un panel dañado no debería estar en contacto así directo en el suelo, y por eso tiene un manejo especial que es
el decreto 148, creo que se llama, del Ministerio de Medio Ambiente, que es para residuos peligrosos. ¿Ya? O sea, como es residuo peligroso, se debería manejar igual que un insecticida, por ejemplo. ¿Ya? Y tiene sus implicancias eso. Muchas gracias, Fernanda. Bueno, una consulta, igual, algo estaba pensando igual. Y el sector agrícola igual tiene más elementos que pueden ser parte como de residuos, elementos que van quedando ahí, digamos, en el tiempo. Por ejemplo, los proyectos de riego, tengan o no tengan paneles, quizás lo sabe, los agricultores tienden a hacer cambios de sus líneas de riego, que son plástico, polietileno, que lo van acumulando en sus bodegas, y eso en muchos casos queda eternamente ahí, es un tema que lo van cambiando todos los años, igual que bombas, en algunos casos tuberías, en fin. Pero bueno, el sector agrícola, uniendo esta temática que es un panel fotovoltaico, creo interesante hacer dar una mirada más ahí integral de que hay elementos contaminantes, que ver la forma de darle un segundo uso, etcétera, en todas estas aristas. Y por último, estaba pensando, tocaron el tema del RCA, que para los que están conectados, que hay un nicho que es más grande que los autoconsumidores, que son los PMGD, que tienen un proceso digamos, de permisología con el medio ambiente, y quizá una forma de incentivar esto, aparte de menores costos del panel como tal, es quizás facilitar incluso también sus procesos, su integración al mercado. Porque, hay los PMGD, que son grandes parques, se sabe que tienen ciertas barreras, tiempo, ahí, uso de suelo, temas ahí anexos que van dificultando su desarrollo, pero un proyecto que da un segundo uso de paneles que se entiende que es un tipo de mejora ambiental, quizás evaluar ahí cómo se facilita su integración a estos sistemas PMGD, por ejemplo. Tengo una idea que hacemos. Claro, o sea, son todas oportunidades que se pueden ir evaluando y que, como decía, igual lo importante es tener como normativas claras de que sean seguros y claramente se podría usar para ese tipo de proyectos también. No sé si hay preguntas. Estuve revisando acá, por el momento no hay ninguna pregunta en el chat. Así que, Fernanda, de verdad, un tema muy necesario hacia el futuro. Yo creo que también puede ser la apertura de nuevos mercados. Nosotros hoy día trabajamos en CNR en tratar de integrar de mejor manera los sistemas fotovoltaicos. Ya, no solo instalaciones como la que vemos en la imagen, como sobre el suelo. Nos interesa resguardar el suelo agrícola, nos interesa ver si hay algún tipo de sinergia entre el uso de paneles con la productividad de los campos. Hemos encontrado alternativas como los sistemas fotovoltaicos que flotan sobre agua, ¿ya? Eso también lo estamos impulsando hoy día. Nos parece muy interesante. Pero justo la otra tecnología que impulsamos es la agrivoltaica, que es poner paneles sobre cultivo. Entonces, por eso también la pregunta que te hice de qué nivel de elementos peligrosos podría dar un panel en caso de que se rompa en esta interacción agua o alimento. Fíjate, sería bien. Yo creo que es algo necesario explorar hacia el futuro, al menos desde nuestra parte. Yo quiero agradecerte nuevamente la participación, un tema bastante relevante, interesante, y vamos a estar atentos también a las novedades de cara al futuro. A todos los que estuvieron conectados, que llegamos casi a 30 personas, ¿ya? Muchas gracias por su asistencia, por su interés, y los quiero dejar invitados para la última sesión de la próxima semana, que vamos a tratar del tema de agua potable rural solar, ¿ya? Donde también tenemos invitados del Ministerio de Energía. Y espero que tengan un lindo día, buena semana, y muchas gracias por estar nuevamente con nosotros.
Muchas gracias, Fernanda. Muchas Muchas gracias. gracias a ustedes Muchas por la gracias. invitación. Chao, gracias. Que estén muy bien. Gracias.